Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse, sin amiganarse. Este color amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un saludo de respeto para todos ustedes, damas y caballeros, muy buenos días. Así un elenco muy calificado de extraordinarios quilates, o sea, un gabinete fuera de serie quiero decir, una recomposición estratégica y humana de gran significación, como la que esperábamos, porque hablábamos de una crisis de gabinete, ¿no? No, mayor cosa no. Rostros poco conocidos. Un segundo año que comienza el señor presidente Moreno con 6 cambios puntuales en su gabinete. 20 variantes a lo largo de el 24 de mayo hasta la fecha, 20 variantes en su gabinete. Quizá lo atípico en lo ideologizados que son los de la Revolución Ciudadana, esta corriente que lideró otrora Rafael Correa, lo que ha tenido es puro ministro de Economía, puro integrante del Frente Económico ideologizado. Hoy vamos a ver, el nuevo ministro de Finanzas es un importante dirigente de las cámaras de la producción, pero él se encargó en su discurso de comparecencia al gabinete de Moreno de aclarar. Le dijo, señor presidente, a partir de este momento yo ya no soy representante de los empresarios, soy representante de su gobierno. Y yo aprecio su gran voluntad y su valentía para poder enfrentar estos nuevos momentos del país económico. Entonces, le comprometió, seguramente fue la mayúscula recomendación del presidente Moreno, proteger el gasto social. Entonces, ahí es cuando la mayor parte dice, si no cambia el modelo, puede cambiar de rostros, y ahí no está la cosa. ¿Usted cree, señor licenciado don Andrés Vallejo Arcos, experimentado y admirado ex ejecutor, un arquitecto de administraciones en las que el expresidente Borja y su partido brillaban con mayorías espléndidas y con un protagonismo bastante significativo en el andarivel del poder político en el Ecuador? La izquierda democrática era la primera invitada, especialmente con un gran apoyo y entornos de adhesión en la región sierra, y a la final copó también la región amazónica y la región litoral. Ahora, con semejante experiencia, ¿no es cierto?, yo dije, voy a hablar con el licenciado Andrés Vallejo para que nos
nos haga un análisis de los cambios que busca ejercitar por una necesidad imperiosa de establecer replanteos en la administración pública de parte del señor presidente Moreno. Moreno prepara segundo año con 6 cambios en su gabinete. ¿A usted le parece, desde el lado ciudadano, procedente estos cambios en el gabinete que ha oficializado esta víspera el señor presidente Moreno? Licenciado Vallejo, buenos días, muchas gracias por su contribución. A mí me parecen positivos. Algunas de las personas que han sido nombradas no les conozco, no podría dar una opinión personal sobre cada uno de ellos, pero en general, después de un gobierno que tenía semejante control de todas las cosas, de semejante concentración de poder, en donde prácticamente se estaba instituyendo un esquema de partido único. Este refrescamiento se va produciendo paulatinamente porque era, a mi modo de ver, imposible que el presidente pueda, no digamos deshacerse, pero cambiar ese esquema de golpe. Ese esquema de gobierno tiene necesariamente relación con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tenía un control absoluto también del partido de Alianza País. Entonces, estos cambios que se van produciendo reflejan que vamos saliendo del esquema de partido único, que vamos saliendo del esquema de control absoluto por parte del gobierno, cualquiera que este sea. En cuanto se refiere al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Economía, que es uno de los aspectos sin duda de mayor importancia y de mayor preocupación. A mí me parece que las primeras declaraciones del ministro Martínez son altamente positivas. Él ha dicho una cosa que es la que él tiene que tener en cuenta siempre. Él no puede ser ministro de Economía de nadie en particular. Ni siquiera de los empresarios. Ni de los empresarios ni de nadie. Muy bien. El Ministerio de Economía, cualquier ministerio requiere de una visión global de las cosas, una visión mucho más amplia. No puede haber gobierno de empresarios, no puede haber gobierno de un solo partido político. Eso conduce a situaciones muy complejas como las que estamos viviendo todavía, como las que seguimos arrastrando todavía. El manejo de la economía requiere ver las cosas con mucho más amplitud. No hay duda de que tiene grandes dificultades. No hay duda de que el gobierno va a tener que seguirse endeudando. El esquema que venía funcionando implicaba un nivel tan alto de gasto público que era el que en la práctica movía la economía nacional. Y eso no se puede cortar de golpe, porque el cortarlo de golpe implica enormes costos sociales por un lado, y también que deje de funcionar la economía por otro. Y entonces eso causa desocupación, causa contracción de la economía, impide que las cosas sigan funcionando. De tal manera que hay que encontrar la manera de que vayamos poco a poco saliendo de esa dependencia que existía del funcionamiento estatal. Y eso implica por un tiempo más la necesidad de seguirse endeudando. Entonces hay que buscar primero la solución al problema legal que existe ya en este momento, una vez que la Contraloría presentó su informe. Y ahí tienen que colaborar todos para encontrar una solución. Le pregunto algo importante. El presidente Macri de la Argentina va a entrar en un proceso de endeudamiento gigantesco, pero es el objetivo es tremendamente estratégico y los costos en tasas de interés van a ser muy bajos. No pasarán del 2
2,2%, dicen los analistas argentinos. Eso quiere decir que va a tener Argentina muchísimo dinero. Reconecte. Muchísimo dinero, señores oyentes, va a tener Argentina mucho dinero para generar una liquidez hacia el desarrollo. Pero si se trata de nosotros, las tasas de interés estarían de un organismo internacional no precisamente ubicados por riesgo país en esos términos o en esos porcentajes de 2,2, sino un poquito más altos. Entonces, yo quería preguntarle qué facilismo va a tener para financiar esta parte de su administración estatal el señor presidente Moreno. Le hablaba de un proyecto de generar liquidez con un amplio crédito de la Argentina al 2%. ¿A cómo nos costará a nosotros y de dónde deberán ubicar las fuentes de financiamiento para seguirse endeudando, como dice usted? Mire, el problema de Argentina es totalmente diferente, porque en Argentina han hecho hasta dramáticamente, diría yo, los ajustes que generalmente se requieren para poder acceder a créditos del Fondo Monetario. Entonces no es un tema que le podamos comparar con el del Ecuador. Argentina revisó la mayor parte de las variables económicas sin necesidad de ese crédito hace ya cerca de 2 años. Entonces es diferente la situación totalmente. Aquí tenemos varios problemas que resolver. En primer lugar, hay que encontrar la manera de que no sea ilegal contraer nuevas deudas. En segundo lugar, tenemos que conseguir financiamiento más barato. Si es que no es posible renegociar con los chinos los créditos que nos tienen atados por las preventas de petróleo, hay que buscar la manera de sustituir esos créditos. Nada de eso es fácil ni sencillo. Hay que comprenderlo. Y estoy seguro que el nuevo ministro de Finanzas tiene eso en su carpeta. Hay que seguir marchando con paciencia, con perseverancia, para ir encontrando una solución de largo plazo. ¿Por qué lado, qué sendero debe recorrer para encontrar el verdadero camino? Por el de la austeridad, por el de la verdadera austeridad. Perfecto. El derroche que hemos tenido durante los 10 años anteriores es insostenible. Eso hace que el nivel de gasto público sea insostenible sin que se realicen recortes. Hay que hacer todo lo posible para que afecten de la menor manera posible a las clases más desposeídas. Por lo mismo es importante el requerimiento que ha formulado, que ha hecho el presidente de que no se descuiden los programas sociales. ¿Está bien? Hay que tener un equilibrio fundamental en el manejo económico. Y a él le toca con semejante fiscalizador que tiene por atrás. ¿Cuál es el fiscalizador? Mi pariente Correa. Yo creo que ya no es mi fiscalizador. ¿Qué es él? Un expresidente. ¿Guionista? Él es un expresidente que perdió el poder, ya. que le va a costar mucho trabajo el asumir esa realidad, que hay que esperar que poco a poco se vaya tranquilizando, y que todos los ecuatorianos tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que no siga siendo un factor gravitante en la política ecuatoriana. Para eso no hay que ponerle en el primer plano que muchas personas le siguen poniendo. Nos acusa a los medios fundamentalmente, ¿verdad? ¿Perdón? Nos acusa a los medios tenerle siempre en roles estelares. Bueno, no, yo no estoy acusándole a nadie, me estoy refiriendo en general a muchas personas que creen que
que no pueden vivir sin él todos los días. Ya. No hablo solo a los medios reflejan lo que muchas personas hacen. Y dicen. Uh-huh. ¿Usted no se acuerda de él para nada? Bueno, yo tengo muchas otras cosas de que ocuparme. Muy bien. Andrés, muchas gracias. No hay una evaluación de rostros nuevos porque de veras no existen. Pero a Martínez hay que augurarle un éxito en su estratagema de combinar modelos ideológicos y establecer prioridades, sin dejar de lado las razones sociales que tiene la formación ideológica del presidente de la República. Más o menos por ahí es el camino. Complicado para el joven Martínez, secretario de Estado en la cartera de Economía y Finanzas. Usted era un superministro de Gobierno y un superministro de Economía. Martínez no tiene esas cualidades porque le falta experiencia. Pero entonces el señor presidente tiene que ponerse también en el protagonismo, en el nivel más alto de coordinación y de forjar una unidad en el estilo, en absolutamente todo, como hacía usted en el gobierno del presidente Borja, lo estuve recordando ayer. Mire, Gonzalo, yo creo que estamos dejando de lado los otros cambios que se han producido en el gabinete, porque sin duda el tema económico es el fundamental. Sí. Pero también ha habido un cambio importantísimo en el Ministerio de Defensa. Sí, ahí estamos. Y ha habido otros cambios importantes en lo que va a ser la conducción del Estado, como la Secretaría de la Administración, el Ministerio del Interior, en donde no estamos poniéndole mayor atención porque no conocemos a esas personas. Y la planificación, también a través de Semplades. Hay que esperar que sean personas patriotas, que actúen de acuerdo con lo que le conviene al país y en equipo. Eso es fundamental. No pueden seguir en los gabinetes unas personas jalando para un lado y otras personas jalando para otro lado. Tienen que seguir en los gobiernos, y eso pasaba en el gobierno de Rodrigo Borja. Había una orientación fundamental de parte del presidente. Y suya. Y eso es lo que tienen que hacer todos los ministros. No jugar su propio partido. Muy bien. Muy bien. Hasta vernos aquí en el estudio algún momentito de la próxima semana, ojalá. Gracias, el licenciado Andrés Vallejo, exministro de Gobierno de la Administración de Rodrigo Borja y exdirigente macro de Izquierda Democrática. Lo recordamos esta mañana. Muchas gracias, Andrés. Buen día. Bueno, ahora vamos a preguntarle clarísimamente a usted, estimado ecuatoriano, a usted primero, distinguida dama ecuatoriana. Ciudadanos, ¿ustedes creen que extender la seguridad militar de connotación policial, no sé, a donde pertenezcan con todo y inteligencia estratégica, extender un entorno de seguridad para el expresidente Rafael Correa a un año que dejó el poder total, que ha cosechado más que adhesiones en esta temporalidad, un fastidio permanente de parte de la gente, porque quiere intervenir y ser una estrella o un astro inamovible del escenario político ecuatoriano, una censura obligada, y que tenemos que oír porque los medios de comunicación, como dice el señor Vallejo, tenemos que amplificar la generalidad de los pensamientos que brotan de los ciudadanos de manera espontánea. Esa es nuestra obligación. No se le puede cortar, digamos. No le pongas a Correa, nunca le pongas a Correa. Recomiendan amigos enfermos de animadversión para la figura política que existe, que corre todavía por las mentes y las memorias
para bien o para mal de toda la gente ecuatoriana. Entonces, el presidente reclama o va a reclamar que el Estado, al costo de todos los ecuatorianos, mantengan un equipo de guardias personales que acompañen al presidente Correa en toda su movilidad, que es impresionantemente grande. Este hombre tiene mucho dinero como para viajar inclusive a Marte, a la Luna, a Saturno. Puede ir a un país asiático con una velocidad y una decisión simplemente de lo que le parece a él conveniente. Le gusta viajar. Se va, no pues a los hotelitos que usamos la gente de clase media, y menciono esto porque él fue un ciudadano de clase media, igual que nosotros, que la mayor parte de los que nos estamos escuchando. Esto yo le quiero, desde el lado militar, entregar para un análisis al señor general Wagner Bravo. Mi general, buenos días. ¿Le parece a usted que debe demorarse el presidente Moreno? Debe demorarse el señor ministro de la Defensa, nuestro respetable ciudadano militar, el general González, el general Jarrín, porque me acordé de González, el general Jarrín, analizando si le extendemos o no lo extendemos la seguridad, y claro, como las redes sociales presionan a que no lo haga el presidente Moreno, si es que le consulta el señor presidente Moreno al señor ministro de la Defensa, ¿qué le debería responder? ¿Qué le debería responder Jarrín al señor presidente Moreno? Le encargamos este particular general Bravo por el bien del gobierno, su imagen y también de la economía de todos, porque esos dineros, como dice la gente en la calle, bien podrían servir para otros objetivos, mucho más de connotación social y de necesidad popular. Buenos días, general. Buenos días, Gonzalo. Efectivamente, cuando una persona de clase media, como te lo indicaba, comienza a tener aires de grandeza, se cree el omnipotente, el renacido para fundar otra vez el Ecuador. Cuando se ataca los sábados, o se atacaba los sábados a los ecuatorianos por no coincidir con sus ideas políticas, porque cuando andaba en la caravana, hacía parar la caravana ante un pequeño disgusto o alguna seña que hacía algunos de los ecuatorianos, que de una u otra manera se cansaron de estar escuchando la prepotencia y el abuso, yo comienzo a tener miedo. Yo comienzo a tener miedo porque digo que estoy haciendo las cosas mal, porque no estoy actuando de buena fe. Y recordaremos que estas reformas al famoso libro cuarto de la seguridad y la entidades de seguridad comenzó por allá por el año 2010, si no estoy mal, en la que ya se pretendía tener mi guardia pretoriana para que me cuiden. Entonces existió una fobia, o sigue existiendo una fobia y un miedo a que tendré algún momento posiblemente la revancha de los ecuatorianos a quienes causamos daño. Y se causó realmente daño. Pero si todo estaba amañado en el poder político y sus amigos, lo primero que tendríamos que hacer es ¿por qué el producto de este decreto faltando pocos días para salir del poder? Claro, lo hizo su amigo. ¿Quién le debe haber presentado el informe de posibles amenazas a la seguridad del economista Correa el día de hoy? Es el ministro Patiño, que con la prepotencia que tiene, que a mí me consta de algunos momentos en los que pudimos más que todo discutir en el Consejo Directivo, porque lo que se quería es afectar a los militares y a sus familias, había prepotencia. Yo no creo que le haya pedido a las Fuerzas Armadas su criterio para ver si le decían al expresidente hay que firmar este decreto porque tu vida está en riesgo. Pero si tenían también el control de la CNAIN y el presidente debe haberle ordenado a Romy Vallejo, quiero que me hagas, si es que existe un informe que ya debería ir a la Contraloría,
a decirle, quiero que me hagas un informe a mi favor, de que mi vida va a correr peligro y que yo necesito poner este decreto. De ahí deberíamos partir. Luego de eso, desdeñando a los ecuatorianos, y como lo han hecho la gran mayoría de expresidentes que han quedado a vivir en el Ecuador, primero para verle frente a frente y a los ojos a los que ellos gobernaron, y donde ellos reciban de una u otra forma el agradecimiento, el desdén o el posible desprecio por sus acciones durante el gobierno, se va a otro país. ¿Y qué es lo que nos pasa en Europa? En Europa es uno de los lugares del planeta que son más seguros y que creemos, desde mi punto de vista, y ser un especialista en inteligencia, de que amenazas de la seguridad del expresidente Correa no existen para allá. Peor en Bélgica, que es un país hiperseguro. Hiperseguro, en donde no solamente la seguridad para mí, para mi esposa, para mis hijos, y también para aquellas personas que están yendo. Lo hemos visto en diferentes vehículos que son de alta gama, que cuestan mucho dinero y que de una u otra manera uno compra un vehículo de esos si tuviera los recursos para darse su propia protección. Luego de eso, sin consentimiento de los ecuatorianos, porque así debería ser, si yo estoy pagando por la seguridad de alguien, comienzo a viajar a donde me conviene a mí ideológicamente y posiblemente políticamente. Y eso, no sé si los gastos de esos viajes los está pagando él personalmente, pero los gastos de aquellos que están en la seguridad sí los pagamos los ecuatorianos. Eso está comprobado, que pagamos los ecuatorianos. Desde luego. Y si estamos viendo que a este señor Assange le hemos pagado una cierta cantidad de dinero para cuidarle, no sé, le cuidamos de la policía de Inglaterra, de Londres, ¿cómo no podemos quererle cuidar al expresidente Correa cuando tiene una fobia de que alguien le va a hacer algo? Claro, cuando se tiene la culpa, cuando se tiene la duda, cuando se tiene metido en el alma que algo hice mal, yo tengo que esperar que alguien va a querer, ojalá no sea así, atentar contra mí, desquitarse, buscar una revancha o algo por el estilo, ¿no? Pero nuestra ciudadanía, nuestra dirigencia política, incluso nuestros estamentos de presión económica, no son de las características que tienen otros países, otros grupos de presión económica, empresarial, de intereses puramente económicos. No son de esas características por ventaja y porque somos así los ecuatorianos. Pero vaya a ver usted, en lugar de que vaya un grupo de soldados especializados en inteligencia, en seguridad, para el primer mandatario, que fueran a observar inteligencia militar o inteligencia convencional, que fueran a observar y a indagar conjuntamente con la prensa ecuatoriana en algún momentito, que pueda financiar, digamos, la gerencia o dirección de un medio, más o menos de una cadena informativa más o menos significativa de Ecuador, que vaya a visualizar los cambios que se han operado en la familia de la esposa del expresidente Correa en este país, en Bélgica, donde el precio de las cosas, especialmente de los bienes económicos, de los activos económicos, de inmobiliarios y todo lo demás, de lo que eran para ahora, mantienen el mismo estándar o han cambiado radicalmente. Esto, por ejemplo, un gran reportaje de un medio de comunicación sería fantástico, pero guerra avisada no mata gente, pero ya lo dije. ¿Cómo le parece a usted? Mucho se escucha de esto, señor general. ¿Cuál es su opinión? Porque para que el Estado tenga que sufragar esos gastos, se requiere que un mandatario viva en la circunstancia que viven otros como Osvaldo Hurtado, como el mismo Rodrigo Borja, que viven tranquilos, viven en un barrio más o menos residencial, pero viven con la realidad que les conocimos, en la realidad que les logramos conocer. Eso apunta a que no están viajando a cada momento,
Si viajan es por dictar determinadas conferencias y porque están todos esos desplazamientos financiados por centros académicos o cosas por el estilo. Pero aquí no para en la capital belga. Está solamente viajando, y hay otros que le dan controlando algunos otros intereses y que también viajan. La vida íntima del presidente Correa, desde que dejó hace un año el poder, sería digna de una verificación a través de un sano reportaje periodístico. No sé qué opine general Wagner Bravo. Sí, efectivamente, Gonzalo, yo creo que hay que felicitar a todos los expresidentes, excepto al que estamos mencionando, porque ellos se han quedado en el país para convivir con los ecuatorianos a quienes gobernaron. Ningún partido político, ningún gobierno, ningún presidente es perfecto. La perfección va para otro lugar. Y hubo errores y hubo muchísimos aciertos, pero lo digno de una persona es quedarse para decir aquí estoy, y si tengo que pagar mis culpas, las tengo que pagar, y si tengo que recibir homenajes o vítores por haber hecho algo bueno, también aquí estoy. Pero ellos no han pretendido ser el presidente del mundo para viajar por todas partes, para Seguro. ver cuál es mi doctrina, sí, para decir esto es lo que yo hice, alábenme en el exterior. Si lo primero que tendría que hacer un expresidente es que le alaben en el Ecuador por el éxito logrado durante su gobierno. Pero si voy... Que le recuerden con gratitud, ¿no? Si me voy de otra manera a decir en algunos discursos que posiblemente de lo que conocemos muchos fueron esos honoris causa pedidos, no entregados en forma voluntaria, sino solicitados, es posible que estas conferencias también sean amañadas y puestas en otro nivel, y yo voy a decir que he hecho lo muy bien cuando en el Ecuador se está demostrando de que casi estamos en quiebra. Eso es lo que lo acaba de decir el presidente Moreno hace un año cuando no había la mesa servida, o lo que está haciendo con el cambio del ministro de Economía y todo su gabinete, que a quienes les deseamos éxitos, porque el éxito de ellos es el éxito de los ecuatorianos. Y sin embargo voy a mentir de una u otra manera o a decir mi propia verdad. Yo creo que es lógico lo que tú pides, Gonzalo, de que hagamos un análisis de qué pasó con la vida que se ha hecho pública de los exgobernantes y que sabemos cómo iniciaron su gobierno, cómo terminaron y cómo viven el de hoy. Con él, del último presidente de la República, el economista Correa, cómo inició, cómo llegó al gobierno, cómo vivió, asustado, protegido, pensando en que todo el mundo atentaba contra él, abusivamente metía a la cárcel a quien no le gustaba, y por último, hasta creo que por ahí hubo un niño que algún rato le hizo una seña y sus padres casi pagan las culpas. ¿Y cómo está viviendo el día de hoy? Lejos de nosotros, y sin embargo, inclusive de una u otra manera se atreve a venir al Ecuador a hacer una campaña en contra de lo que hoy los ecuatorianos pedimos con la consulta popular, hasta también para insultarnos, también para desafiarnos, y nosotros pagamos la seguridad de una persona así. Yo creo que fue un error del exministro Patiño, quien debe haber recomendado, y del secretario de la SENAIN, que recomendaron que haya este decreto, y que para mala suerte el presidente Moreno, ¿cierto? Para mala suerte, no hizo un análisis pronto del informe de la SENAIN, que me imagino que por ahí por agosto o julio del año pasado, debería haberle presentado al presidente Moreno: señor presidente, no vemos ninguna condición de amenaza a la vida o a la integridad del expresidente Correa y de su familia, y por lo tanto ese decreto, porque las cosas se hacen y se deshacen como se iniciaron, con un decreto, podría haber derogado ese decreto. Y hoy nos encontramos un año después que hemos gastado una gran cantidad de dinero, nos ha vilipendiado por algunas partes, nos vino a desafiar inclusive aquí, y todavía pensamos en que debemos alargar ese proceso. Yo creo que Gerald Jardín, a quien felicito, y creo que los militares y todas las Fuerzas Armadas están recibiendo con el mayor agrado su liderazgo y su conocimiento para la seguridad nacional de los ecuatorianos, no solamente los militares, de los ecuatorianos, van a poner claro el informe de que se debe terminar con este decreto y con esa protección, que de una u otra manera no está, desde mi punto de vista, dada bien desde hace un año, y que hoy, ya que se termine el decreto, deberíamos cortarlo inmediatamente. Pero sí también hagamos, y que haga la Contraloría,
toda una auditoría, un examen especial a este año de gastos de esas personas que estuvieron dando seguridad. Porque inclusive en el decreto debería haber habido ciertas condiciones cuando esté en este lugar y cuando esté en este lugar. Pero si ya se quiere movilizar por sus propios afanes personales, políticos o económicos, pues entonces que le cueste. Porque yo no me voy a meter en donde sé que hay una inseguridad muy alta, ¿cierto? Pero si yo me atrevo a irme a un país donde hay una seguridad muy alta, es mi responsabilidad. Y no por eso tenemos que pagar los ecuatorianos. Ninguno de los ecuatorianos le ha dado permiso para ir a estar en Nicaragua, en Cuba y en algunos otros lugares que he estado durante todo este año. Le molesto con algo último que es muy significativo e importante, y es necesario que la ciudadanía ecuatoriana conozca lo que ha venido ocurriendo con otro importante, significativo desliz que ha tenido un importe de $5 millones, que el mismísimo travieso ha perpetrado, ha cometido en la nación inglesa, en la nación, en Inglaterra, concretamente, en nuestra representación diplomática, que novelería tras novelería aceptó el presidente de la República de ese entonces, y entiendo que su canciller en ese entonces, no sé qué funciones, creo que canciller ocupaba el señor Patiño. ¿Era canciller? Sí, era canciller. Era canciller, correcto. Entonces, acogen y otorgan protección sin consultar a nadie a un señor que tenía toda una empresa montada de inteligencia digital, llamémosle así, no se me ocurre de otra manera. Y para mantener a esta figura del espionaje mundial contra Estados Unidos, contra países del otro lado, adversos a la ideología de nuestro presidente de ese entonces y del señor canciller Patiño. Ahora tenemos un cepa más para la ciudadanía respecto de las agencias internacionales de noticias. Al menos $5 millones se ha gastado Ecuador para proteger a Julian Assange, según informa el rotativo londinense El Guardián. El medio afirma haber analizado documentos secretos en una investigación independiente. La suma fue destinada tanto a los sistemas de videovigilancia en la Embajada de Ecuador en Londres, como pagar salarios a agentes secretos que controlaban al visitante. O sea, teníamos que, aparte de lo que nos costaba, tanto en espacio físico, muy oneroso en ese sector londinense, digamos, incomodó algunos espacios que estaban destinados a nuestro personal diplomático, por darle a él una cabida más o menos significativa y apoyarle con una infraestructura tecnológica más o menos significativa. Se tomaron la cocina, se tomaron otras habitaciones, ocuparon la sala, media sala para él, en fin, para adecuar su tecnología, no de vigilancia, sino de espionaje, porque una cosa es vigilar y otra cosa es espiar. La suma, ¿para qué sirvió esta suma de $5 millones? Para que el señor Patiño, obviamente, y con la palabra imponente del exmandatario, le asistan con sistemas, con videovigilancia, porque obviamente el gobierno británico debe haber delegado e instalado una oficina de reconocimiento. Usted que es militar comprende esa situación general. Como que han pagado salarios a agentes secretos también allá en el Reino Unido, que controlaban
a los visitantes de prudente distancia, como hacen los espías, pues no. ¿Quién va a visitar a la Assange? Etcétera, etcétera. El fundador de Wikileaks tenía todo, absolutamente todo, financiado por nosotros. El Guardián ha calculado que Quito gastó mensualmente unos $66,000. El programa para proteger a Assange se denominó Operación Hotel. Y claro, Julian Assange causó momentos de tensión con varias hermanas naciones con las cuales tenemos contactos comerciales significativos. Diga usted con España. El fundador de Wikileaks logró que las relaciones entre España y Ecuador se enturbiaran a momentos. Los tuits enviados por el australiano sobre la independencia catalana, emitidos en su exilio en la embajada ecuatoriana en Londres, habrían molestado a Madrid reiteradamente. Así informaba el 16 de mayo del 18 el diario británico El Guardián, como seguimiento a esta investigación del aporte de 5 millones del Estado ecuatoriano para proteger al activista. ¿Quién debe pagar esto, general Bravo? Gonzalo, ¿cómo puedo proteger ya a una persona que dice ese Ecuador es un país insignificante? Así lo dijo. Lo dijo. O sea, los 16 millones de ecuatorianos, desde el punto de vista del señor Assange, no servimos para nada. Y sin embargo, yo le invito a mi casa, porque la casa de los ecuatorianos es todas las embajadas y los consulados en el Ecuador y en el mundo. Le invito a mi casa, me incomodo, dejo de trabajar eficientemente, porque también deberíamos hacer un análisis de cuál fue el trabajo del embajador allá y de todo su equipo de trabajo, ya que le incomodaron, porque nosotros pagamos, no sé si el arriendo de esa embajada o es propiedad del Ecuador, para que ellos trabajen cómodamente al servicio de los ecuatorianos. Pero me incomodo para darle espacio a un señor que tampoco sabemos y deberíamos investigar, ahí viene el periodismo de investigación, cuáles fueron las condiciones y qué es lo que le pidió el gobierno del Ecuador a este señor Assange para darle el asilo. Porque yo no le doy el asilo gratis, o yo no le invito a mi casa a alguien que de una u otra manera no le he querido invitar y que quiere que le invitemos, y no le he pedido cuentas. Y tampoco sabemos si hubo un convenio, un contrato, un acuerdo, por más secreto que sea, a qué condiciones le digo yo que venga a mi casa el invitado. Porque no puedo ir a mi casa un invitado a destruir mi casa, a hacer lo que él quiere, a llamar a las personas que quiere, a reunirse con todo el mundo, y yo simplemente abro la puerta y cierro la puerta. ¿En dónde está lo que siempre dijo el expresidente Correa? Soberanía. Soberanía, tanto nos metió en la soberanía que no la hizo respetar, como en este caso y en otros casos. Y además de eso, ¿por qué tenemos el problema de la SENAIN? ¿Por qué se adueñó de la SENAIN? Para tener control secreto sobre la SENAIN, para dar disposiciones directas sobre la SENAIN, para que los gastos reservados, que también tienen una responsabilidad, porque me imagino que la Contraloría y la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía de la Asamblea deberían haberle pedido cuentas, y ellos deben haber conocido de que se estaba pagando estos tantos, hoy 5 millones de dólares para controlarle quién entra y quién sale al señor Assange. Quiere decir que yo, expresidente Correa, y todo el gobierno de esa época tuvo dudas de que él cumpla con el supuesto acuerdo que hicieron cuando le dieron el asilo. Pero si ya tengo dudas de que esa persona va a cumplir con lo que me prometió a mí, yo le comienzo a vigilar. Entonces quiero saber quién entra, quién sale, con quién se está conversando, qué me puede afectar. Y quien más debería haber estado preocupado en este último año, por ponerlo así, es la ministra de Relaciones Exteriores. Porque, como usted lo dice, Gonzalo, nos está afectando a las relaciones internacionales que tenemos diferentes países. Algún rato le dijeron que no se meta en el problema de la supuesta secesión de España. Algún rato le dijeron que él no tiene por qué intervenir políticamente en asuntos de otros estados. Le tuvieron que decir, cuando esa debería haber sido una de las condiciones principales para darle el asilo. Una persona asilada respeta la casa de aquel que le acoge. Y además de eso, sí,
montamos todo un sistema. 5 millones de dólares nos hubiera servido posiblemente a un buen sistema de seguridad nacional, a un buen sistema de inteligencia nacional, para conocer lo que posiblemente nos estaba queriendo hacer hoy día el Guacho. Pero si hubiera estado manejado la Secretaría Nacional de Inteligencia de una forma técnica y profesional, como al parecer hoy vamos a tenerlo y lo vamos a hacer siempre que haya el apoyo del gobierno. Pero no podemos permitir, los ecuatorianos, que además de que le pagamos al presidente que estábamos conversando de su propia seguridad, a sus viajes, hoy también le tenemos que pagar a alguien que ni siquiera es conocido y no sabemos. Sí, la libertad de expresión la tienen los ecuatorianos, la tiene todo el mundo, pero cuando se rebasa un cierto límite, ya pues cada uno es responsable de sus consecuencias. Si nos hubieran dicho hace, creo que tiene 6 años o 8 años de estar en embajada, que además de darle el asilo, posiblemente, no sé, inclusive tendríamos que averiguar quién le daba la alimentación y su confort y todo eso, de permitirle llegar con computadoras. Además de eso íbamos a pagar a alguien para que le controle y que nos iba a costar a los ecuatorianos. Estoy más que seguro, Gonzalo, que todos los ecuatorianos hubiéramos puesto nuestra voz de protesta. Es decir, a ver, un ratito. Aquí no se puede malgastar los dineros porque nos cuestan pago de impuestos en el trabajo diario, para que de una u otra forma, por ideología política, por una prepotencia, porque nadie nos preguntaron tampoco, y yo no recuerdo que el expresidente Correa ni algún ministro de Relaciones Exteriores haya ido a dar cuenta a la Asamblea, a la Comisión de Fiscalización, de por qué le dieron el asilo al señor Sánchez. Así es, general, tal como usted manifiesta, el señor doctor Juan Falconi Puig puede dar fe de estas circunstancias cuando el tiempo y la gratitud lo permitan a él, pues no, hacer una graficación de lo que fue para él estos momentos donde debió haber lidiado con un personaje cansado de estar tantos años en 4 paredes, casi en una cárcel, digamos, con un temperamento impresionantemente de grueso calibre, dicen las malas lenguas. Yo le agradezco mucho, mi general. Hemos estado presentes con 2 temas importantes mientras yo esperaba la gentil comparecencia del alcalde de Guayaquil, don Jaime Nebot Sadi, quien en las últimas horas le saludamos con el respeto de siempre, abogado Nebot, señor alcalde de tan ilustre urbe, a la que usted ha contribuido a cambiarla de una manera harto envidiable. No obstante que las otras urbes también, con energía de sus hijos y de sus dirigentes, han logrado determinados ubicaciones y han construido unos escenarios dignos de el prestigio de cada una de las ciudades y localidades ecuatorianas. Usted se ha lucido en este empeño con el puerto principal, lo cual nos alegra muy sinceramente, señor alcalde. Y por eso es que le ha disgustado que una buena parte de los señores ediles quiteños, que no han hecho absolutamente nada, yo no recuerdo a ningún partido político representado en el Cabildo quiteño que tenga una obra maravillosa, magnífica, una iniciativa. ¿Ustedes lo recuerdan, compañeros? Si yo les pido a toda la ciudadanía que ubiquen una bancada de ediles quiteños que hayan trabajado por una obra gigantesca, impresionante, diga usted por el metro, por ejemplo, que parece que el actual alcalde quiere que la historia de la ciudad de Quito le reconozca por esta obra que comienza. Es una obra que tendrá que continuar con futuros alcaldes. Pero es una obra contundente, una obra fantástica, como las que ha ejercitado el abogado Nebot. Usted casi entró disgustado, digamos, a una rueda de prensa que se dio espontáneamente y comentó el pedido de alrededor de 12 ediles, de 12 concejales de Quito,
que le dicen que dé un pie al costado. Usted les dice lo que ya apreciamos en su intervención televisada por todas las cadenas. Oigan, hay un proceso, pues, que señala la Carta Política del Estado. ¿Por qué tanta animadversión y digamos, y abuso con un alcalde que aparece de solitario, digamos, en esta urbe capitalina? Abogado Nebot, nos encantaría que usted tenga la bondad de hacerles entender cuál es el mecanismo o el proceso que deben instalar al tenor de lo que demanda la Carta Política del Estado para zafarse de un alcalde el momento que una urbe se ponga de pie y rechace la inefectividad o digamos alguna circunstancia o razón que acredite un retiro de esa autoridad. Muy buenos días, señor alcalde Nebot. Buenos días, Gonzalo, y un afectuoso saludo a los oyentes de Democracia en el país, especialmente en Quito. A mí se me preguntó en una entrevista sobre la posición de los ediles de Quito. Mi respuesta no fue, como acostumbro, dirigida a entrometerme en asuntos de ninguna otra ciudad. Esa no es mi costumbre. Mi respuesta fue conceptual y general. Y lo que yo he dicho es que si se quiere echar a un alcalde, a un prefecto, como por ejemplo se está tratando de hacer en la ciudad de Loja, hay un procedimiento único. El procedimiento de ir a recoger las firmas para una revocatoria de mandato, someterla a la ciudad, en este caso, se trata de un alcalde, y obtener el voto mayoritario para lograr la remoción. Hacerlo por otra vía, de tinte más bien político, dentro de un consejo, es algo que primero no surte efecto, es apelable, lo que lleva es al caos en la ciudad, agrava la situación en vez de mejorarla, y sobre todo rompe la institucionalidad tan venida menos como necesaria es la acción en todo el país para rescatar esa institucionalidad, sin lo cual los países no pueden vivir. Los funcionarios deben ser competentes, deben ser honestos, deben ser solidarios, deben saber resolver los problemas con eficacia para mejorar la vida de la gente. Eso es lo que es un servidor público. Con este tipo de procedimientos, lo único que se logra es alejar de la actividad política a las personas que tienen esas capacidades, esas cualidades y que no quieren verse envueltas en este tipo de situaciones que, lejos de beneficiar a alguien, perjudican a todos. Mi respuesta ha sido conceptual y la mantengo. Es un respaldo, además, de Jaime Nebot al alcalde de Quito. Es un respaldo a la institucionalidad, en este caso representada por el alcalde. Yo no juzgo, no soy el llamado a juzgar, eso sabrá el pueblo de Quito, eficacia o no en la función, son cosas distintas. En vez del paso al costado que sugieren algunos ediles, ¿qué hay en la Constitución para estos casos cuando ameriten las circunstancias o los motivos, no? Está puesto en la Constitución. Y yo quiero ser claro, usted comprende que yo refuerzo mi tesis, esto para mí es un concepto de una defensa de la institucionalidad. Yo no me estoy curando el sano. Mi aprobación durante 18 años oscila entre el 85 y el 90% de la ciudadanía de Guayaquil. De manera que a mí no me preocupan en lo personal este tipo de cosas. Me preocupa que se siga desnaturalizando las instituciones en el Ecuador. Un país sin instituciones no puede ser país, al menos en el grado que los ciudadanos lo necesitan. Está muy claro su punto de vista y el mensaje que nos ha enviado a todos los ecuatorianos para que aprendamos a leer la Carta Política y actuar de conformidad con los procedimientos legislados en el tiempo para estos casos. Pero yo quiero aprovechar esta circunstancia para pedirle una definición. Mucho se habla y no tenemos cuadros presidenciales muy significativos, tan experimentados y exitosos para un caso
de una provincia y de una urbe que ha crecido en términos geométricos en progreso, en concepción de ciudad grande, de ciudad americana importantísima, y que lo mismo que ha hecho en Guayaquil, usted podría estar reflejando en nuestro país, dicen buena parte de sus admiradores. En Quito tiene usted de alguna manera un entorno de adhesión que antes no lo tenía, hoy lo tiene. Y todo el mundo hace referencia al ejemplo que usted ha encendido en el concierto de las autoridades locales, abogado Nebot. ¿Qué ha pensado para después de sus días en la alcaldía de Guayaquil? Mire, Gonzalo, yo he tocado muchas veces ese punto. No quiero hacerlo de nuevo porque no quiero prestarme a especulaciones que no hacen ningún bien. Yo lo que pienso, y otra vez conceptualmente, es que las ciudades, las provincias, los países salen adelante cuando no es que el que maneje eso a un título de alcalde, prefecto, presidente, tenga virtudes, tenga requisitos, porque resulta que ahora son virtudes ser solidario, ser correcto, ser capaz, conocer los problemas. No son virtudes, son requisitos. Al poder no se debe ir cualquiera que sea local o nacional, a aprender. Sí, en la vida se aprende cada día. La gente que no es necia aprende cada día. Pero uno tiene que tener una base suficiente de conocimientos para aceptar un cargo con responsabilidad. No se puede usar a los ciudadanos como conejillos de India para experimentos que acaben con su prosperidad, con su libertad, con sus anhelos, con su esperanza y a veces hasta con su fe. Y para esto hay que tener además un modelo efectivo. El señor presidente Correa, solía burlarse de lo que él llamaba el modelo exitoso de Guayaquil y ponderaba el modelo que él practicó. Y el tiempo da la razón a quien la tiene. Hay veces muchos tienen que sufrir para que esa razón quede clara. Y lo que se demostró es que el modelo del expresidente Correa, dentro de un ambiente totalitario, lo cual es grave porque afecta a la democracia y afecta a la libertad, condujo al país a una ruina económica y financiera de magnitud que acaba sintetizándose en atentar contra la prosperidad de los ciudadanos y especialmente los más pobres y la clase media. Mientras que lo que nosotros implementamos en una ciudad de 2,5 millones de habitantes, como es Guayaquil, en plena pavorosa crisis, porque Guayaquil orgullosamente queda en el Ecuador, por haber manejado las cosas con prudencia, con eficacia, con solidaridad, con normas claras, pocos empleados, de ver poco a largo plazo, a bajo interés, nunca de ver para dilapidar, sino para invertir en las obras, conocer los problemas, resolverlos, especialmente en lo social. La obra social del municipio de Guayaquil supera amplísimamente todas las obras que deslumbran a algunos y que no son sino obras que resumen la gran obra que es servir. Aquí no tenemos empleados impagos, aquí no tenemos estos impagos, aquí no tenemos falta de liquidez, aquí no tenemos contratistas que no estén al día, aquí no tenemos obras paradas, aquí no tenemos promesas incumplidas, por importantes y voluminosas que sean, en plena crisis, y gozamos de crédito internacional barato, a largo plazo, con años de gracia, hoy afectado por este tema de la deuda causado por el presidente Correa, injustamente afectado, porque como somos parte del Estado, tenemos que estar esperando que el Estado, y ya es hora de que así suceda, ojalá suceda con el nuevo ministro de Finanzas, resuelva estos problemas, que no son nada del otro mundo, que indican que hay que tener conocimiento, hay que tener energía, hay que tener prudencia, sapiencia y resolver los problemas. Entonces, eso es lo que cuenta. Realmente los hombres somos transitorios, o las mujeres pueden ser también alcaldesas, prefectas, presidentes, somos transitorios. Lo que importa es que se haga lo que hay que hacer, que no se experimente con los ciudadanos, que no se juegue con sus economías, con su futuro, con sus necesidades, que se sirva a los ciudadanos y no se sirva uno de los ciudadanos. Eso es lo que realmente importa.
No sé qué le pareció a usted la parte esta del discurso y comprometimiento del señor ministro de Economía y Finanzas, Martínez, que dijo: yo voy a asumir este cargo, ya no como un representante de los empresarios, de los emprendedores, a quienes yo respeto y he servido. Voy a representar a sus ideas, le dijo al presidente Moreno, a sus ideas y a su sensibilidad social. La que usted, siendo de derecha, usted también ha respetado a través de su obra gigantesca en beneficio de los estamentos más populares del puerto principal. Por eso le pregunto, señor abogado Jaime Nebot Sadi, alcalde de la ilustre Guayaquil. Yo no creo, Gonzalo, y se lo he dicho a usted varias veces, ni en la izquierda ni en la derecha. ¿Ya? Yo creo en la justicia, creo en la eficacia, creo en la solidaridad, creo en el éxito, creo en los resultados. Eso es lo que quiere la gente y eso es lo que necesita para salir adelante. Me parece muy bien que el ministro Martínez haya entendido que cuando uno llega a la función pública, no representa ni a los trabajadores, ni a los empresarios, ni a los costeños, ni a los serranos, ni a los insulares, ni a los ricos, ni a los pobres. Amazonía, ni a los ricos, ni a los pobres. Representa a los ecuatorianos y tiene que responder al servicio de transformar para bien su vida, especialmente la gente pobre y la clase media. A manera de exhorto, abogado Nebot, y con esto termino, tenga la bondad a manera de exhorto, ¿qué tipo de modelo de país debe escoger el pueblo ecuatoriano para elegir presidente de la República, gerente general de un emprendimiento necesario, el que le queremos encargar muchos ecuatorianos a usted, le digo de frente? Vuelvo a no comentar eso, Gonzalo, agradeciéndole su palabra. Mire, yo no soy quien para decirle a los ecuatorianos qué es lo que tienen que hacer. Pero si usted me pregunta mi opinión sobre lo que se tiene que hacer... El modelo. Esto es sencillo, ¿no es cierto? Primero hay que coger una persona que conozca el tema, que sepa cómo resolverlo, que sepa para quién resolverlo, que es para la gente y especialmente para los pobres y la clase media por tercera vez, porque son los que menos tienen y los que más necesitan. Que lo haga con corrección y con solidaridad y que tenga como modelo primero una política internacional de apertura del siglo XXI. Usted no puede a estas alturas del partido, y yo no pongo nombre ni apellido a lo que digo, son conceptos, estar alineado con el señor Maduro y seguir con esto del imperio yanqui cuando uno ha caído en el imperio chino, porque China sí ha sido imperio, Estados Unidos tiene esa dominación en forma despectiva, pero lo que ha sido una democracia con una constitución muy chiquita, pocas veces enmendada y sumamente respetada en los Estados Unidos. Ese complejo hay que quitárselo. El tema de la soberanía hay que saber apreciarla. Oía lo de Assange, eso es atentar contra la soberanía. Veamos la frontera norte, que la frontera norte esté en manos de delincuentes internacionales, eso es afectar a la soberanía. Hacer acuerdos que beneficien al país precisamente para proteger a los ecuatorianos o en lo económico o en la lucha contra el terrorismo, acuerdos sobre la mesa, claro, con países, eso es proteger la soberanía. Y desde el punto de vista económico, las cosas son sencillas. Tener los empleados suficientes con la conciencia de que así como una empresa usted nombra un gerente, no para que nombre empleados, amigos, cognados, annados, pipones, sino para que produzca y rinda utilidades. En el Estado no hay utilidades, no hay dueños, el dueño es el pueblo y la utilidad es gastar menos, invertir más, devolverle todo a ese pueblo. Nosotros en Guayaquil gastamos $15 de cada 100 en aspectos laborales y tenemos $85 de cada 100 devueltos al pueblo en obra y en servicio público y básicamente social. Hay que deber poco
hay que deber lo necesario a largo plazo y a bajo interés. Nuestros últimos endeudamientos son, por ejemplo, con el Banco Mundial a 37 años plazo, 17 de gracia. Fantástico. Y menos del 5% de interés, mientras el gobierno prestaba plata al 11% a 5 años sin plazo de gracia. Alguien me dijo, claro, hay una diferencia, es que la plata que usted toma es para obra pública y la otra tiene una finalidad inmediata de auxilio financiero para tapar huecos. Claro que sí, así es que esa es la diferencia. Cuando usted presta plata para lo que se debe prestar y se endeuda para lo que se debe endeudar, que no es para gastar ni para dilapidar, sino para generar obra pública que crea trabajo, prosperidad y a la larga divisas que sirven para endeudarse menos y pagar la deuda, entonces las acreencias se hacen a largo plazo y bajo interés. Cuando usted amortiza la deuda, como lo hacemos nosotros, con menos del 5% del presupuesto y con una relación de menos del 1% respecto al Producto Interno Bruto de la ciudad, para que se compare con lo que pasa en el país, las cosas funcionan. Cuando usted sabe que la empresa privada nacional e internacional es el mejor aliado para generar inversión, bienes, servicios, dólares para proteger la dolarización, empleo. Las cosas funcionan. Cuando todo ese dinero a usted le produce superávit, usted puede hacer la obra social que muchos predican, no hace. Porque hay que ser pragmático, no se puede hacer obra social sin dinero. Las buenas intenciones no construyen casas, ni agua potable, ni carretera, ni educación, ni innovación, ni salud. Hay que tener el dinero para eso. De manera que no es muy difícil si uno tiene claras las prioridades. Usted, perdone, señor alcalde, usted de alguna manera podría convertir con sus valores estratégicos, con su formato de gobierno, con su modelo administrativo, tan ponderado no solamente por los guayaquileños, sino por todos nuestros paisanos ecuatorianos. ¿Podría usted reprisar en un ejercicio de conducción de un país y ubicar al Ecuador como Guayaquil? Mire, esos valores, usted llama valores y lo son, esa forma de... Claro que son valores, abogado. Así es, así es. Esa forma de administrar, de gobernar, se puede aplicar desde la ciudad más chiquita hasta el país más grande. Por supuesto, en esto hay que ser claro. Esto tarda su tiempo. Esto es obra, como las grandes empresas, de una constante aplicación y ejecución de cosas correctas. Primero se empieza por detener el mal, luego se empieza a mejorar, y a medida que se va mejorando con sostenibilidad, se va creciendo en bienestar, en empleo, pero no son cosas que se hacen de la noche a la mañana. Quien diga eso miente. Los milagros los hace Dios, aunque yo no he visto ninguno en mis 70 años de edad. Pero a Dios se le puede pedir ayuda, no se le puede pedir que venga a hacer el trabajo de los gobernantes, pues no va a venir por aquí a hacer eso. Y lo que tiene que tener claro el pueblo es que cuando escoge bien, el beneficiario es el pueblo. Y cuando escoge mal, el beneficiario no es el elegido. El perjudicado tampoco es el elegido, el perjudicado es el pueblo. Y es perjudicado no solo en la calidad de vida, que es terrible, es perjudicado hay veces en la libertad, en la democracia, y sobre todo es perjudicado en el tiempo. El tiempo no se recupera nunca. Hasta la salud se recupera, el tiempo no se recupera. Él es Jaime Nebot. Muchas gracias, señor alcalde, por esta comparecencia a la cadena Democracia. A usted, Gonzalo, y a su emisora, y un caluroso saludo a los ecuatorianos, especialmente al pueblo de Quito. 8 en punto de la mañana, son las 8 horas. Señoras y señores, el economista Jaime Carrera, el señor economista Vicente Albornoz, el señor abogado León Roldós Aguilera desde la ciudad de Guayaquil,
es que un país decaído no puede ser ajustado más. De otra manera, a un país decaído no se le puede ajustar más. Saben a lo que me refiero. Pero no va a quedar otra fórmula competitiva para este destino de una administración o de un modelo de gobierno que en la parte económica fracasó. Y no me refiero al cuarto de hora de un año, le digo cuarto de hora para lo que significó toda una década que dejó una mesa servida pero de deudas. Señoras y señores, vienen los economistas. Viene Walter Spurrier, Caterina Costa, una excelente dama guayaquileña que lidera un importante segmento del emprendimiento costeño. Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industriales de Guayaquil. Que escuchen los de aquí, que escuchen también las ideas de Robalino, de Patricio Alarcón, de Fasuto Ortiz. Aquí me han puesto Basuto, es Fasuto Ortiz. Pablo Lucio Paredes también nos acompañará. Nos acompañará el joven Bernardo Acosta y también Pablo Dávalos, para tener también de Pablo un punto de vista que él le da la denominación de heterodoxo, ¿no? Bueno, entramos a la economía, pero la vamos a hacer muy comprensiva para todos ustedes. Pero este es el momento de tomar decisiones y de apoyar a quien va a manejar estos asuntos de aquí para adelante. Vamos a hacer una encuesta rapidísima del estilo que ayer pusimos a consideración de ustedes. Llamada, pregunta, a veces la pregunta uniforme, pero la respuesta distinta. El beneficiario, el oyente. Señoras y señores, porque estamos buscando la verdad.